El día de hoy estamos acá con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Carlos Arturo Ruiz, quien se encarga del semillero de la cuestión penal y penitenciaria. El día de hoy nos va a resolver algunas preguntas. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y recientemente hizo un doctorado en la cuestión penitenciaria. Específicamente medimos el alcance de un programa de tratamiento o su eficacia con la población privada de libertad, que en ese momento estaba recluida en el complejo penitenciario carcelario El Pedregal. Listo, muchas gracias. Entonces el día de hoy nos va a socializar algunas de sus respuestas con relación a las preguntas del curso de ecosistemas educativos con relación a lo que él hace, que es el semillero y todo su proceso pedagógico en un centro penitenciario. Entendiendo el contexto de la educación en un centro penitenciario, ¿qué tanta carga laboral existe en estos procesos de formación y capacitación? Bueno, quiero contarles lo siguiente. Como docente adscrito en la Facultad de Posgrados, específicamente en la Maestría de Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito, desde la dirección se me invita a crear un semillero y para eso se me asignan 10 horas para esta actividad. Este semillero lo conformo a partir de mi experiencia, invitando a estudiantes de tres facultades, Facultad de Derecho, estudiantes de pregrado, Facultad de Educación en Ciencias Sociales, a razón de que me enteré que la universidad tenía la licenciatura, y la Facultad de Posgrados a estudiantes de especialización y de maestría. Digamos que la universidad me concede un tiempo, me concede 10 horas a la semana, y allí con esas 10 horas a la semana roto 2 días en el establecimiento penitenciario y carcelario, los lunes de 8 a 12 y los viernes de 8 a 12. Adicional a eso tenemos unas brigadas jurídicas que una vez al mes, que implica el acompañamiento sociojurídico a la población privada de libertad todo el día, es decir, de 8 a 12 y de 1 a 5. Bueno, nosotros como universidad acompañamos la formación informal y los programas de formación informal deben construirse a partir de las necesidades que presenta cada uno de los establecimientos. En el año pasado, en el 2024, que nos invitaron a acompañar las actividades de tratamiento informal o de formación informal en el complejo, presentaron 2 necesidades. Una, los niveles de violencia al interior de las estructuras de hombres y mujeres, la necesidad de reducirla. Y 2, el reconocimiento de una condición digna de la persona privada de libertad. ¿Cómo te sientes con respecto a todas estas situaciones laborales, de pronto en el tiempo? Y si de pronto si te alcanza el tiempo o te ves muy apretado a veces en estas situaciones. Entonces, digamos que el mero hecho de co-crear conjuntamente con los estudiantes y acompañarlos en la implementación de estos talleres o encuentros de formación implica un tiempo que sobrepasa las horas asignadas. ¿Por qué? Porque hay que crear el programa, hay que implementar el programa, evaluar los procesos, presentar los informes de esos procesos, corregir las propuestas en la medida en que se van implementando, adicional a ello, atender las singularidades que se presentan al interior de cada uno de los cursos. Allí se presentan tensiones entre las personas privadas de libertad que, a pesar de ser ajenas a la función de docentes que tienen cada uno de los estudiantes, con uno tenemos que asumirla. Por ejemplo, estamos en clase y le informan a un interno que su hermano lo acaban de matar.
Entonces nosotros, por más objetivos y ajenos que quisiéramos estar en el penal, esto nos afecta también, eso también nos involucra y sale alguna palabra de esperanza, de consuelo para ellos. O lo acaban de condenar, o le acaban de negar su libertad, o a su hija se acaba de graduar, no la pudo acompañar en el colegio, etcétera, etcétera. Es decir, el día a día en el establecimiento, uno como profesor también maneja la vida cotidiana del interno que se trasluce en el aula. Uno trata de dar su clase, pero eso está permeada de muchas situaciones. Esa carga implica también, quieras o no, que el docente juegue un rol de psicólogo, de amigo, de escucha silenciosa y profesional, de dar un consejo prudente que le toca a uno así o no quiera, porque le queda a uno muy difícil dejar a una persona disparada emocionalmente, un interno, un estudiante frente a eso. Realmente 10 horas para el tiempo que hacemos no se corresponde al trabajo real que se hace al interior de hecho. Según el enfoque que tiene el semillero de la cuestión penal y penitenciaria en derechos humanos y resolución de conflictos de un aula, ¿qué tan importantes son las competencias socioemocionales en los procesos educativos en el penal? Bueno, primero vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál ha sido la experiencia que tenemos cuando caracterizamos a un interno? Nosotros hemos encontrado que la población privada de libertad en su gran mayoría son personas muy vulnerables en lo psicológico, en lo social, en lo educativo, en lo familiar. Y al venir en contextos de mucha violencia intrafamiliar y contextos de vulnerabilidad, terminan tomando una decisión por el delito para responder en algunos casos unas necesidades o en otros casos por no saber poner un límite a una invitación para el delito. ¿Esto qué significa? Que muchos de ellos no saben decir no, o muchos de ellos no saben hacer reclamos responsables y se dejan llevar por las emociones frente a las situaciones problemáticas. ¿Esto qué significa? Que a nivel psicosocial, educativo, son muy vulnerables. Entonces, cuando nosotros como universidad, con los módulos, los trabajos que realizamos en materia de educación y derechos humanos, en últimas terminamos dándole elementos a las personas privadas de libertad para manejar sus emociones, para manejar sus reacciones, para que aprendan a hacer un reclamo responsable, para colocarse en el lugar del otro, reconocer no solamente que ellos tienen una necesidad, sino que también es necesario que reconozcan en el otro esa condición de necesidad que los pone en esa condición de igualdad. Entonces el manejo de la emoción y el manejo psicosocial es una necesidad que atraviesa toda la formación y acompañamiento que nosotros hacemos. Entonces muy importante trabajar con las personas privadas de libertad este acompañamiento psicosocial. Teniendo en cuenta las diversas situaciones que se presentan en la cárcel, ¿considera que los modelos educativos deben ajustarse a los contextos? Totalmente de acuerdo. De hecho, la norma de ejecución penal tiene una norma, un valor rector, y es el tratamiento diferencial. Diferenciar de muchos tipos, me explico. Allí tenemos jóvenes, y recuerden ustedes que 6 jóvenes hasta la edad de 28, 29 años, pero usted tiene jóvenes que van desde los 18 hasta los 20, 21, tenemos jóvenes que van desde de los 22 a los 25 y tenemos jóvenes que van hasta los 25, hasta los 28. De acuerdo a estos niveles, ellos tienen un pensamiento lógico totalmente distinto, digamos en términos de lógica. Claro, como es un pensamiento lógico, eso no depende de la edad, sino que responde precisamente a la forma de racionalizar y de resolver sus conflictos, a la manera de su pensamiento abstracto que tienen. Lo que quiero significar es que
La educación diferencial tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en materia de jóvenes, cada uno de estos ciclos que no son tajantes, cortantes, pero que sí no son indicadores para nosotros planear nuestras actividades. Otro ejemplo, tenemos adultos mayores. Nos hemos dado cuenta que los adultos mayores, cuando están purgando la pena por el nivel de edad de 67, 70 años, algunos 56 a otros están condenados a 30 años, 20 años, ya tienen un lugar, se ubican en un lugar mental de la muerte. Ellos se ubican en el lugar de que no van a salir de allí con vida. Entonces mi espacio formativo con ellos tiene que tener en cuenta esa diferencia que no están los jóvenes, por ejemplo. También tenemos extranjeros, tenemos población migrantes. No es lo mismo culturalmente, ¿cierto? Por muchos elementos que compartamos con los hermanos latinoamericanos, no es lo mismo tener, en este caso, población venezolana con toda su cultura, incluso una cosa muy particular, digamos, los alimentos, ¿cierto? La alimentación es totalmente distinta a la nuestra. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros los antioqueños, a ellos no les gusta la arepa nuestra, sino que ellos tienen otro y tienen otros. Entonces, por decir algo, esas diferencias culturales se tienen que tratar de manera diferente. Los criminales violentos, los que están por homicidio, los que están por terrorismo, los que están por atentados contra la vida e integridad. No es lo mismo mi clase para un criminal violento que para un criminal ocasional. O por ejemplo, tenemos algunos universitarios o tenemos algunos tecnólogos allí. Mi educación, mi formación educativa para ellos no es lo mismo hablar de derechos humanos, resolución de conflictos con ellos, que con otros que no tienen ninguna formación, etc. Entonces, claro, la diferencia tiene que existir. Por ejemplo, no es lo mismo la perspectiva de género en clase con los compañeros y compañeras que pertenecen pues al LGBTQ+, etcétera, digamos. Esa singularidad también tiene que ser tratada. Muchas veces nosotros como docentes no tenemos ese enfoque diferencial, o mi planeación de clase no la entiende y a veces no la entiende porque no la implemente, porque no la comprende, no entiende estas nuevas perspectivas, porque o es un docente muy conservador o es un docente que tiene una postura frente a, y eso se ve reflejado pues en la manera en que presenta su formación allí. Entonces, como pueden ustedes notar, la prisión es un cúmulo de múltiples realidades que implican que tengamos un tratamiento formativo diferencial de acuerdo a la singularidad de cada grupo poblacional asignado. ¿Considera usted que es importante la formación crítica en los docentes y específicamente en los docentes que asisten a los contextos carcelarios? Digamos que nosotros en la universidad, y por la formación que tenemos de lo público y al pertenecer a una universidad que tiene una formación o que tiene un origen popular, necesariamente nos atraviesa la crítica frente a la realidad institucional que se ha creado. Y eso no es ajeno en el establecimiento. Nosotros reconocemos, no sin excusar a la persona que ha sido condenada por hacer daño por un delito, pero eso no significa que no reconozcamos que son personas vulnerables y excluidas socialmente, y que los agentes morales que nos definen los delitos, que definen a quién encierran, que no, lo hacen para mantener su statu quo. Entonces, este acercamiento, que es en donde le transmitimos a nuestros estudiantes, implica una postura crítica frente a las prácticas de castigo y el encierro que allí tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Es que así nosotros tomemos partido por las personas privadas de libertad, hemos aprendido la manera, la forma en que criticamos la prisión, que criticamos las políticas institucionales para poder permanecer en el lugar. Entonces nosotros generamos procesos de transformación, diciéndole a la persona privada de libertad, piense por sí mismo, volviendo a ese principio liberal de la modernidad, piense por sí mismo
de una manera tal que haga un reclamo estratégico, con lobby, con advocacy, es decir, que actúe políticamente correcto para generar la transformación social. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando el interno o la persona privada de libertad hace un reclamo legítimo frente a la vulneración de determinado derecho y alcanza una pequeña conquista en ese establecimiento, una vez pasa la marea, se invisibiliza, se soluciona ese problema y se invisibiliza el interno, estos internos terminan trasladados para establecimientos penitenciarios que quedan a las afueras, digamos, de Antioquia, en lugares en donde el clima es más pesado, en donde las condiciones son muy precarias, etcétera, porque la manera violenta que también reacciona la administración penitenciaria. Y nosotros no queremos o al menos la experiencia nos ha permitido que al poder institucional es posible lograr determinados cambios con una perspectiva crítica, pero esa crítica implica formalizarla, es decir, implica colocarse unas metas, unos modos, unas maneras de lograr transformación para el bienestar del grupo que uno está acompañando y de la población individualmente considerada pues, como persona privada de libertad. Entonces la crítica cambia la realidad y entiende a los sujetos en ese encierro, y ahí tenemos una postura ética. ¿Qué experiencias positivas destacas de estos procesos alternativos de formación? Desafortunadamente no podemos hablar de unos resultados colectivos, estructurales, que modifiquen el lugar de encierro o el establecimiento que nosotros visitamos. ¿En dónde medimos nosotros ese éxito positivo? En los privados de libertad, que al final del año vemos que asumen un discurso crítico y responsable y de defensa de los derechos de todos y de todas. Es decir, la persona privada de libertad es como un yo-yo, busca siempre definir sus propias necesidades, su propio egoísmo. Y al final del proceso, cuando los acompañamos un año y medio, 2, empieza uno con ellos a escucharles unos discursos distintos y un lugar distintos. En esa singularidad de cada uno de ellos podemos decir, vale la pena el trabajo que hacemos. O lanzan expresiones como, profe, yo no vuelvo a traquetear, realmente mi familia me espera, mi esposa me espera, mis hermanos me esperan, mi mamá me espera, yo quiero tener una oportunidad, quiero alejarme. Y hemos tenido ejemplos, digamos así, individuales, con internos que han salido por el acompañamiento que hemos hecho, ayudando a otros internos. Y contrario a eso, hay veces en las que nuestras intenciones pedagógicas no alcanzan, digamos, esas metas, esos resultados. ¿Qué experiencias negativas tú ves reflejadas dentro de esos procesos educativos que dices, la verdad no alcancé este propósito? Bueno, una cosa que tenemos identificado ya por los años que llevamos trabajando con personas privadas de libertad es que el encierro es un lugar distinto a la escuela o a cualquier otro lugar de formación que tengamos, ¿sí? Y ese espacio es un espacio, digo, el aula o el lugar donde estemos formativo, abierta, o ese lugar de reunión que tenemos se convierte en un espacio en donde está mediado por el acto pedagógico, ¿cierto? Entonces, claro, a veces no se alcanzan las metas, los proyectos de formación que tenemos, o a veces un tema determinado puede disparar una emoción, una situación contraria a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, años atrás una estudiante tocó el tema de el derecho a tener una muerte digna y dio su postura frente a eso.
En un contexto del encierro, implica estar muy bien preparado, muy bien preparado para abordar un tema de estos. Porque si ese tema en el aula normal genera ruido, genera controversia, en el espacio del encierro usted triplica esa situación. Entonces, cuando generan estas reacciones, nosotros aprendemos que definitivamente si el tema hay que asumirlo, hay que conformar todo un equipo para dejar a la persona privada de libertad estable, hacerle un seguimiento después de esa clase, mirar cómo está y no pasar de largo el asunto. ¿Por qué? Porque si yo le hablo a un interno que era unas condiciones de exclusión, de hacinamiento, de desamparo, que tiene derecho a morir dignamente, no le extraña a usted que termine quitándose su vida. En un espacio tan ático, yo decirle muera dignamente, eso ya le quita frenos inhibitorios y termina quitándose la vida. Y uno fue el que lo detonó de manera irresponsable. Sí. Entonces, digamos, como ese tipo de situaciones. Listo, profe Carlos, muchas gracias por participar de este espacio. Es para nosotros muy importante como docentes no solamente limitarnos a contextos escolares, sino también ver otros contextos, que realmente el acto pedagógico no se limita solamente a un aula de clase, sino también a muchos otros contextos en donde la educación parece que no pudiera llegar, pero sin embargo hacemos un proceso de resistencia social para poder llevar la educación a todos los contextos, porque nosotros los docentes tenemos la convicción de que solo a través de la educación se puede cambiar la vida y las personas, ¿cierto? Entonces, un último mensaje, alguna cosa que quieras decir a las personas que de pronto están en formación de la docencia. Bueno, el aula no se reduce al colegio como bloque o a la escuela como edificio. Ustedes como docentes tienen la teoría, los métodos, los modelos para formar cualquier tipo de población y su singularidad. Y digamos, yo adicionaría simplemente lo siguiente: usted adquiere la técnica y las competencias para hacer y para saber cómo formar a otros. Yo le añadiría tenga en cuenta, antes de hacerlo por un espacio fuera de lo escolar tradicional, el análisis del contexto. Porque el análisis del contexto, creería, yo no soy pedagogo, pero creo que impacta la forma en que usted forma a otros, porque son esas realidades las que se convierten en ejes articuladores de transformación. Es eso. Si yo me muevo en prisión con los estudiantes, lo primero que le digo a los estudiantes es cómo entendemos a la persona privada de libertad, cuál es la ley que opera en los patios con personas privadas de libertad, cómo funcionan los funcionarios penitenciarios, cuál es la ideología que estos funcionarios reciben y todo. Y todas esas informaciones, datos que usted tiene previamente, le permiten a usted enriquecer su experiencia formativa con otros. Muchas gracias, profe. Y nada, esperamos que esto sea un elemento muy importante para la investigación de los ecosistemas y contextos escolares y no escolares.